8:49 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias. Fernando Carballo y Carlos Villarreal están con ustedes y ahora tenemos el gusto de recibir a Alberto Bengolea, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano. Alberto, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fernando, buenos días a todos. Buenos días, Alberto Bengolea. A usted, gracias por aceptarla. Bueno, quería empezar con el panorama que se presenta a nivel de encuestas, porque evidentemente las cifras, Alberto, no lo favorecen. ¿Por qué cree usted que está pasando esto? ¿Hay algún tema, quizás alguna falla a nivel comunicacional de exposición de sus propuestas que usted considere ha cometido el partido? ¿Y por qué cree que candidatos como Johnny Lescano y Verónica Mendoza están en estos momentos en el tope de la preferencia electoral? Es evidentemente el porcentaje es muy reducido, pero están arriba en los sondeos. ¿Cuál es su evaluación sobre este punto? A ver, me toca hacer campaña, no de comentarista. Yo quiero más bien escuchar a analistas como ustedes que seguramente tienen algo que decir y que puede ayudar, porque a mí sí me decepciona francamente ver cómo en las encuestas del país normalmente los extremos por un lado o los populismos por otro son los que cabalgan las preferencias populares. Yo vengo diciéndolo desde que esta campaña ha comenzado. Parte de la desgracia del Perú es la manera como hemos venido diciendo los últimos 30 años. Y me da la impresión, por estas últimas encuestas, que no ha cambiado mucho este estilo de elegir a quien no tiene las credenciales suficientes para sacar al Perú adelante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la falla? La estamos analizando en la interna y por supuesto no es algo que compartiremos públicamente, pero sí nos preocupa bastante, porque hay un dato ahí a tener en cuenta y tenemos que revertirlo. La parte buena de este análisis de encuestas es que según todas las últimas referencias, y ustedes deben recordarlo, las encuestas dicen una cosa 6 semanas antes de la elección, estamos a 5 semanas y media antes de la elección, y dicen otras 2 semanas antes de la elección, y dicen algo totalmente diferente muchas veces el día de la elección. Así que hablar de 5 semanas y media es hablar de una eternidad, ¿no? Todavía felizmente queda mucho tiempo para tratar de revertir eso. Ahora, Alberto, y tratar de hacer un cambio completo. Hay otro hecho en contra que los afectó a ustedes y que fue que la lista parlamentaria por Lima fue excluida por el Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial. No sé si es que ya se tomó una decisión al respecto. ¿Tiene usted información respecto a lo que ha decidido el Poder Judicial? Todavía no. No es un amparo, en realidad, son varios amparos. O sea, te explico, la acción de amparo es personalísima, entonces se presentan varios amparos. Cuantas resoluciones negativas, amparos se presentan. Y de esos amparos ya han sido emitidos varios. Entonces estamos ahora en la etapa más bien de esperar las medidas cautelares, porque una cosa es que te admitan el amparo, aunque las acciones de amparo en teoría deberían ser rapidísimas, la verdad te indica que no son rapidísimas, ¿no? Entonces, una vez que te admiten el amparo, hemos presentado las medidas cautelares, es así, son mucho más rápidas, que esperamos prosperen, ¿no? Así que estamos precisamente en estos días esperando que estas prosperen para que puedan volver a la competencia varios de nuestros candidatos. Y en ese tiempo yo he pedido ya públicamente y por escrito al Jurado Nacional de Elecciones que me dé la palabra. En mi calidad de candidato presidencial, de presidente del partido, quiero que me escuchen formalmente, porque están cometiendo, más allá de que no estemos de acuerdo con su resolución, hay algunos estropicios jurídicos que están cometiendo y que me encantaría por lo menos decírselos, ¿Cómo para que cuáles? no diga al final que no nos advirtieron. Como uno en particular, te repito, ya no discutir sobre el fondo en donde estamos en claro desacuerdo, pero hay uno en particular, mis 2 candidatos a vicepresidente, que han sido admitidos como tales, precisamente porque han presentado toda su documentación en regla, entre otros los famosos anexos 7 y 8 por los cuales los están sacando del Congreso, han presentado esos papeles han sido recibidos por el Estado, calificados por el Estado, aceptados por el Estado, y ahora nos vienen a decir de que no pueden presentarse al Congreso porque no han presentado precisamente esos papeles que el Estado tiene. Eso va en contra de la normativa jurídica, ¿no es cierto? Que hay una norma en el proceso administrativo que prohíbe al Estado peruano pedir papeles que el propio Estado tiene. Entonces creo que ahí, y no los culpo, en virtud de la cantidad de casos que ven, se les ha pasado este detalle. O sea, están sacando por lo menos esos 2 candidatos, acusándolos de no haber presentado unos documentos que sí han presentado. Así que lo que quiero decirles, oiga, mire este otro file, ahí están esos documentos. No los pueden sacar de carrera por no haber presentado un documento que sí han presentado. Entonces, espero que me escuchen, lo estoy diciendo en público hace rato, quisiera que me den la palabra en el jurado para explicárselos también. Así que hay varios frentes, como tú verás, tanto ante el jurado como ante el Poder Judicial, pero el tiempo va terminando. Tenemos una semana más para salir adelante con este problema, ¿no?
Señor Bengolea, usted se ha definido como un hombre de centro, luego veremos de acuerdo a qué criterios. Pero una de las propuestas que ha lanzado para ir a temas de fondo es la reducción de la jornada laboral. Y es una medida que en efecto se ha hecho en otros países, entre otras cosas para generar más empleo, en un momento en que necesitamos urgentemente eso. Explíquenos, por favor, en qué consiste. No se le ha dado, creo, la suficiente importancia a esta propuesta de que no se trabaje ya 40 horas, sino que se adapte a una realidad diferente. Exacto, y lo que he propuesto son algunas medidas para ir llegando a esa función y entrando no por la reducción horaria a la que quiero llegar, sino para comenzar por la explotación del teletrabajo, que es una de las cosas que nos ha traído la modernidad. A ver, y no he entrado por el punto de vista económico. Bien lo has apuntado, Fernando, eso apunta a tratar de dar más empleo por un lado, pero por otro lado a tratar de cambiar el paradigma. Yo cambio horas de trabajo por productividad laboral, eso quiero cambiar. Es decir, que ya no tenían por la cantidad de horas que está sentado, discúlpeme, sé que no es todos los casos, pero muchas veces sentado sin hacer nada, pero cumpliendo con marcar una tarjeta, y cambiándolo por productividad, cuál es la meta del día, qué es lo que has logrado en el día. Pero no llegué a esa conclusión por estas razones económicas, sino más bien por otras circunstancias. Yo he declarado que quisiera ser recordado como el presidente que encabezó una gran cruzada de recuperación de valores. He sostenido que el gran problema del Perú es que hemos perdido valores, y esa crisis es el origen de todas las otras crisis, sobre todo la corrupción y demás. Y he dicho que, entre otras cosas, esto se debe a que los padres y madres de familia, obligados por jornadas laborales, por un muy mal servicio de transporte y otra serie de circunstancias, no dedican 8 horas, terminan dedicando 12 horas, 13 horas al tema del trabajo, con lo cual el tiempo para compartir en casa con los hijos menores es cada vez más reducido. Medidas de este tipo apuntan a que tengan padres y madres de familia más tiempo en el hogar y más posibilidad de asumir o reasumir su responsabilidad frente a hijos e hijas, frente a los chicos, frente a sus hijos. ¿Para qué? Para precisamente darles calidad, tiempo, formación. Eso pasa por hacer que todos tengan un poco más de tiempo para su hogar, con tiempo dedicado al trabajo. A partir de ahí yo dije, teletrabajo es una, pero la otra es explorar estas cosas que no solamente se han hecho en otros países, permíteme decir, lo vi en Piura, comenzando la campaña nada más, fue una bendición del cielo, porque fui a Piura, visité un fondo agroexportador y me di cuenta que ahí lo estaban haciendo con gran felicidad. Hablé con trabajadores y hablé con empleadores, y ambos estaban muy contentos con esto que llamaban un plan piloto, en donde lo que hacían era eso, venía el campesino a las 6 de la mañana o a la hora que fuese, le daban un trabajo que realizar bajo la supervisión de un capataz, es decir, el proyecto de la productividad, y terminada la misma se iban. Y el resultado era que a las 5 o 6 horas esos trabajadores estaban terminando y se iban agradecidos a su casa porque tenían más tiempo, en el caso de lo que yo conversé, para dedicar a su pequeña parcela familiar, porque ellos llegan a su casa y siembran también sus propios temas. Entonces, allí vi que esto sí es posible y que esto genera felicidad del trabajador por un lado y felicidad del empleador por el otro, porque como me decían, oigan, están produciendo más y mejor y están todos más contentos. Claro que sí, claro, hemos comprendido ese tema. Otro asunto sobre el que se ha pronunciado con mucho vigor tiene que ver con la seguridad ciudadana y ha hecho propuestas sobre la formación de la policía, pero ¿cómo enfoca usted las propuestas que han sido hechas desde el gobierno para el fortalecimiento y la modernización de nuestra Policía Nacional? A ver, muchos papeles. Yo ayer estaba revisando precisamente el trabajo que ha encabezado el ministro Eliche. Es como siempre, no se forman comisiones de trabajo, se hacen largos documentos que después no se implementan nunca. Lo que nosotros hemos hablado de seguridad ciudadana tiene varios aspectos. Para referirme a lo que acaba de comentar, por ejemplo, con respecto a la formación policial, porque ayer escuché una sana crítica de RPP que quisiera aprovechar para descargar ahora. Con respecto a esto, cuando uno es preguntado sobre qué cosas hay que hacer en seguridad ciudadana, yo digo varias cosas y digo, a ver, primero que nada, trabajo de prevención. Cuando yo fui congresista de la República, dimos la ley de creación del Consejo Nacional de Política Criminal, lo cual tiene que ver con medidas de prevención que no se aplican en el Perú. La norma está, el grupo existe hace 5 años, pero sus recomendaciones no son aplicadas. 1. 2. Más policías en la calle. Eso pasa por cambiar una serie hay que hacer una reingeniería para reubicar a los efectivos. Se ha hablado de cómo pierden tiempo haciendo guardia de las fronteras, en los penales, en los exteriores, etcétera, etcétera.
tiene que tener más tiempo de formación, no 1 año, sino 3 años, volver al modelo antiguo, en donde si no tienes 3 años, no te pones el uniforme ni sales a la calle con un arma de reglamento. Hay que cerrar los mercados de cosas. Perdone que lo interrumpa, el tema es vasto, hemos comprendido algunas de sus propuestas. Vamos a una pausa, por favor, porque es la hora de los titulares, es la 9 en punto que se acerca, y regresamos. Carlos tiene todavía preguntas que hacerle, y yo también. Mañana estamos entrevistando a Alberto Bengolea, candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano. Usted comenzó diciéndonos que el tema principal de su campaña y de su partido es la crisis de los valores en nuestro país. Sin embargo, cuando veo el análisis que usted ha hecho de la crisis llamada del vacuna gate, usted atribuye eso a los caviares, es decir, a un grupo supuesto y a una ideología. ¿Por qué asociar a los caviares con una crisis en la que vemos que hay autoridades y hay incluso candidatos de varios partidos con orientaciones diferentes? ¿Por qué no ver ahí un problema de valores, precisamente, en vez de estar buscando hacer de eso un tema de polémica ideológica? En el calor del debate político, Fernando, puedo haber utilizado esa frase que normalmente no uso, pero podría ser. Así me parecía, por eso es que le pregunto. Más bien, ese tipo de frases son usadas por otros candidatos que no se pretenden de centro. Pero no. A ver, yo normalmente no uso esos calificativos, pero si los uso, no los uso despectivamente. Es como el otro día. Yo puedo decirle a alguien que es comunista porque siento que es comunista. Puedo decirle a alguien que es liberal porque siento que es liberal, pero eso no es un insulto, eso es una descripción. Puedo utilizar el término a pesar que no lo uso. Normalmente yo diría de centroizquierda, socialista, o etcétera. Lo que sí he dicho con respecto al tema de las vacunas es que lo que queremos los peruanos es vacunarnos. Yo quiero vacunarme, quiero que mis mayores estén vacunados y mis hijos también. Y frente a la enorme incompetencia del gobierno, yo digo, oiga, no pueden seguir cerrando las puertas como las cierran. Porque no solamente es por el tema de vacunas, o sea, su incompetencia la han demostrado previamente con el tema del oxígeno también, en donde lo que hacen es cerrar las puertas a cualquier ayuda, no prever y luego lamentarlo y actuar sobre la marcha. El tema del oxígeno, si me permites, es un recordar y nada más. Es decir, en la primera ola los peruanos nos morimos por falta de oxígeno. En la segunda también, a pesar que chilenos y ecuatorianos sí habían previsto, nosotros no previmos. Y cuando yo lo advertí, estaba en Cusco, puse un Twitter inclusive dictando algunas medidas de emergencia. Dije, si no lo han previsto, acudan a las mineras. Me dijeron de todo. Me dijeron que no era posible, que era un ignorante, que el oxígeno, etcétera, etcétera. 3 semanas después salió el gobierno muy suelto de huesos a decir que había hecho un acuerdo con la Sauder, que Buenaventura le había dado una planta de oxígeno para llevar al Loaiza. Hacía 3 semanas que yo lo había pedido, así que sí se podía y yo tenía noticias de eso. Más bien, la incompetencia fue que se demoraban tanto tiempo en lograrlo. Entonces, eso es lo que me preocupa. Si esto está pasando con el oxígeno, este tema de las vacunas me preocupa enormemente porque no las veo aquí. Y cuando ha habido algunos impulsos, no digo que los privados puedan salir a comprar ahora porque está claro que este no es el momento, pero cuando aparecen en la solicitud, la forma como se dice sí, después no, o lo que dijo el presidente Sagasti en la última entrevista que se le dio, francamente dista mucho de una cosa que es fundamental. Carlos, con esto termino. Sí. No podemos hablar de valores si no defendemos la vida por encima de todo. Y si no hay vida, no hay ningún valor de cuál hablar. Así que primero de todo, queremos estar vivos. Y ante la plaga que tenemos, las vacunas son fundamentales. Te escucho, Carlos, perdóname. Alberto, quería justamente en ese punto de las vacunas, quería preguntarle sobre su posición en torno a la expresada por la CONFIEP tras una reunión con el Ejecutivo, en el sentido de que por el momento no era prioridad que los privados compren vacunas, podrían hacerlo a partir del tercer trimestre. Hace minutos nada más, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, ha manifestado que este tema de las vacunas ha sido politizado por los candidatos presidenciales, que por allí no debe ir la discusión, por ese rubro. ¿Cuál es su posición al respecto? A ver, que efectivamente este es un tema que no debería politizarse, este es un tema que debería sencillamente solucionarse y que no se está solucionando. No sé cuál sea la posición de la CONFIEP, yo no hablo con ellos y además francamente ellos también... No, ellos han dicho, por el momento no es prioridad que los privados compren vacunas. A partir del tercer trimestre podría ser. ¿Habría una ayuda en ese sentido de la distribución y la aplicación de la vacuna? Si efectivamente van a participar, pues yo me alegro y es parte precisamente del debate que estamos sosteniendo estos días todos, ¿no es cierto? Si tú no tienes vacunas, ¿cómo vas a vacunar? Entonces que participen todos aquellos que tengan que participar. Tú no puedes decir como gobierno, no, mira, si tú puedes traer la vacuna, se te está muriendo un familiar, qué pena, que se muere nomás porque hay que esperar, ya te va a tocar.
Y tú le preguntas al gobierno, bueno, ¿cuándo me va a tocar? Bueno, en verdad no tengo todavía vacunas. Y de las poquitas que he traído, apenas he vacunado a 300.000. Si con las poquitas que tienen apenas han vacunado a algunos, imagínense cómo va a ser después. Entonces, lo que yo vengo reclamando frente a esta incompetencia es, hey, no le cerremos la puerta a los privados, hay que abrírselas, porque necesitamos que vengan vacunas y ya en el proceso de vacunación que participen todos. Es decir, no podemos seguir viendo lo que hemos visto hace un año, esta suerte de arrogancia estatal que comenzó con Vizcarra y se ha mantenido, ya cediendo con los morados, de decir, no, nosotros lo hacemos, ustedes no se metan, porque no lo están haciendo. Si lo estuvieran haciendo en buenísima hora, pero no lo están haciendo bien, y esa es mi preocupación. Otro tema sobre el cual ha puesto mucho acento usted en su campaña, sobre todo por lo que he visto cuando visitó Moquegua y ahora Tacna, es la construcción de vivienda social. Usted dice no solamente es calidad de vida, sino salud, porque parte de las razones del contagio tiene que ver con las condiciones que se vive dentro de los hogares más vulnerables. ¿Cómo piensa usted financiar? ¿Cuál es el plan que lo ha llevado a esa cifra precisa, 100.000 viviendas por año? Explíquenos cuál es el plan y cómo se financia. ¿Cómo no? A ver, rápidamente. Es exactamente lo que has dicho. Cuando al comienzo de esta crisis sanitaria el presidente Vizcarra dictó tan duras cuarentenas, después nos preguntábamos, ¿y por qué a pesar de haber sido tan dura la cuarentena creció el contagio? Pues por la situación de la vivienda. La precariedad de la vivienda de Perú es terrible, tenemos que mejorarla. Este año se ha cerrado con una cifra de 70.000 viviendas sociales. Estoy hablando del programa Techo Propio, del programa Sitio Propio. O sea, son 3 o 4 programas que ya se están ejecutando y que han cerrado con una cifra importante. 70.000 es una cifra importante. Conversando nosotros con la gente de nuestro sector, hemos visto que bajo la misma modalidad y con los mismos recursos podemos llevar esa cifra a 100.000. No olvides que cada sol que se invierte en el sector de construcción implica una inversión de por lo menos 10 soles del privado, porque el privado interviene con estos programas de vivienda social e invierte a su vez para poder salir adelante. Son programas fantásticos que además estamos trabajando para que se hagan en vía rural. Yo fui a Moquegua precisamente porque quería ver el programa muy cercano a la realidad rural, es decir, se puede llevar el programa también al sector rural. Y es por eso que hemos hablado de esta cifra que es modesta. En la última reunión que tuve con la gente que trabaja conmigo en el sector, dijimos que 100.000 era para comenzar, o sea, esta cifra se puede seguir creciendo. Y lo importante de la cifra es que la proyección para llegar a esta cifra, y esta cifra modesta, es elevar a un código del 50% de lo que ya se construye hoy, ¿no es cierto? Eso significa dar 500.000 de puestos de empleo adicionales. El sector de construcción genera muchos puestos de trabajo. Y de hecho también en esta campaña, nuestra obsesión en materia económica va a ser generar trabajo para los peruanos. Los peruanos somos recontra chamba. El trabajo del presidente tiene que ser articular para generar puestos de trabajo, convocando inversión privada y articulando con los privados para crear más trabajo. Este es un magnífico... Alberto, una última pregunta de mi parte. Usted dijo en el comienzo de la entrevista, hablando acerca de la preferencia electoral, que lamenta que se esté brindando esta preferencia a aquellos candidatos que no tienen credenciales para conducir al país. ¿A quiénes específicamente se refiere? Y, en segundo término, ¿por qué considera usted que no tienen las credenciales para dirigir el Perú? Permíteme, no me va a hacer tampoco elegante en este momento. Diré simplemente que normalmente la gente que lidera las encuestas no tiene credenciales porque ni tiene un recorrido en el cual puedas ampararte y decir, oye, tiene un grupo de trabajo que está trabajando años para cambiar el Perú. No, normalmente se trata, es casi todo, en todos los casos, te voy a poner la figura sin darte el nombre y vas a poder identificar a varios. Gente que sin un pasado importante, un día amanecieron y dijeron yo quiero ser candidato presidencial, entonces como tenían plata compraron un partido político, el del AI, el del Trencito, el de Castañeda, compraron un partido, le cambiaron el color, le cambiaron el nombre, ¿no es cierto? Y ya está, se lanzaron al ruedo. Juntaron un grupo de amigos. Diga nombres concretos, no creo que sea poco elegante decirlo. Bueno, en ese nombre, pero creo que las pistas están bastante claras, Carlos, por Dios, tú sabes de quién estoy hablando también, ¿no es cierto? O sea, es clarísimo. Entonces, te repito, en el caso del señor Lescano, por ejemplo, él siempre dice que su trabajo parlamentario, creo que ha sido 4 veces congresista, lo avala. El caso de Johnny es distinto. Johnny se ha convertido en el candidato de ultraizquierda de la parrilla, ¿no es cierto? Ha rebasado a Arana y a Mendoza, encabezando el ala de la ultraizquierda de Acción Popular,
que siempre ha sido una confederación de independientes, ¿no? O sea, tiene diferentes cabezas y diferentes grupos adentro. Hoy le ha tocado triunfar al extremo izquierdo de Acción Popular, y ahí está cabalgando Biondi, que efectivamente tiene años en la política peruana, ¿no es cierto? Está bien, no me refería necesariamente a esa candidatura, ahí tendría las cosas que decir. Pero yo lamento más bien el que a estas alturas del partido, es decir, faltando tanto tiempo, faltan 5 o 6 semanas, la gente, en lugar de seguir votando o seguir mirando o buscando para votar por convicción, aquel que tenga un buen plan de trabajo, aquel que tenga el mejor equipo de trabajo, aquel que tenga años trabajando en esta circunstancia y no que se haya juntado a última hora por la pura ambición de llegar, ¿no es cierto? En lugar de seguir buscando, ya comienzan las historias de siempre, de dejarse llevar por un voto no convencido, sin convicción, donde puede buscar a alguien como tú, que chambea, que se rompe el alma para sacar el Perú adelante. Estén buscando, a ver, con la famosa teoría del voto perdido. Estamos muy temprano para esa teoría que ya lastimó la realidad nacional durante 30 años. Llegó el momento de cambiar, de votar por convicción, en serio. Por sí, señor Bengolea, hay un punto que le pregunto que tiene que ver con los viajes que usted ha hecho por varias regiones de nuestro país. Encantado. Ha tomado conocimiento de estos desbordes de ríos que deben ir produciendo. ¿Cuál es el plan suyo para que nuestro país tenga un sistema preventivo ante sus vulnerabilidades físicas y sísmicas? Que es un tema sobre el cual guardamos demasiado silencio, siendo una base de la realidad de nuestro país. Y es un tema que a mí me ha preocupado siempre tanto, porque yo no termino de entenderlo. Recuerdo que yo he vivido un año completo en Chiclayo, en ejercicio profesional, y yo fui testigo de cuando, como siempre digo, yo estaba allí cuando se cayó el cielo. Yo estaba en Piura, yo estaba de Piura a Chiclayo en viaje, y vi cómo se vino todo abajo, y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que, sabiendo que esto podía ocurrir, no se hagan los trabajos que tienen que hacerse? Esto es prevención, Fernando. Y aunque es verdad que es tarea municipal fundamentalmente, vuelvo otra vez a mi concepto del presidente de la República. El presidente es un articulador que tiene la capacidad de convocar a todos para que se hagan los trabajos preventivos del caso. Y que además, aplicando un principio del social cristianismo que está plasmado en la Constitución, también el Estado, cuando sale de subsidiariedad, tiene un papel supletorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si la autoridad competente no realiza un trabajo que es urgente en beneficio de la colectividad, por el bien común, para el bien de todos, pues el superior tiene que intervenir, hacer el trabajo y después dejar, por supuesto, ahí. Pero yo no seré un presidente que mire y diga, el alcalde no lo hizo. No, caramba, me voy a meter de todas maneras y voy a hacer el trabajo, porque es inconcebible que siempre nos quejemos de los viajes, de los huaicos, de cosas que sabemos que ocurren todos los días. Así que me preocupa la seguridad ciudadana. Sin seguridad no tendremos futuro en el país. Hay que darle duro al delincuente, sobre todo al primario, que podemos recuperar, al que te quite el teléfono en la calle, a ese. Hay que retomarlo rápidamente y tenemos que conseguir trabajo para todos los peruanos, con un presidente que haga su chamba, que es articular y resolver. Muchas gracias, señor Bengolea. Seguiremos viendo de cerca su campaña electoral. Carlos. Así es, las gracias Alberto Bengolea por estar con nosotros. Fernando, nos toca ir a la pausa y luego seguimos, por supuesto, en ampliación de noticias.